Abrió la puerta de esa habitación a las 6 de la mañana, simplemente para comprobar que todo estuviera en orden, como hacía cada mañana, recorriendo la casa por una costumbre arraigada tras años de soledad entre esas paredes. La cerradura giró suavemente, la puerta se abrió sin hacer ruido, y Maximilian Andreas Feuerbach, de 52 años, propietario de 3 fábricas y una finca rural de 40 habitaciones, se detuvo en el umbral y no pudo dar un solo paso. La cama estaba vacía. La ventana, abierta de par en par, a pesar de la escarcha de noviembre. En el alféizar blanco quedaba una marca, pequeña, de niño, con la forma de una manita, presionada contra algo oscuro. Y un olor. Ese mismo olor que conocía y que hacía tiempo que había aprendido a odiar. Dulzón, metálico, insistente. El olor a sangre. Pero eso viene después. Primero hay que explicar cómo empezó todo. Y empezó con la lluvia, con una autopista mojada y con una mujer que estaba al borde de la carretera con un niño en brazos. Maximilian Feuerbach no era un hombre que se detuviera. Suena duro, pero era la verdad. Él mismo lo decía en las escasas entrevistas que concedía, aún más escasas. Había construido su negocio desde cero, con 20.000 marcos prestados por su madre en el 97, y en 25 años lo había convertido en un holding industrial con una facturación que sus contables citaban con gusto, mientras que él prefería no mencionarla a nadie. Un hombre que se detiene en medio del camino es un hombre que tiene tiempo para detenerse. Feuerbach nunca había tenido ese tipo de tiempo. Iba conduciendo de Múnich a su casa de campo a las 11:30 de la noche, bajo la lluvia, en noviembre, porque tenía una reunión con un proveedor a las 8 de la mañana y quería dormir en un silencio absoluto, en lugar de en su piso de Múnich, donde siempre había un zumbido al otro lado de la pared. El chofer tenía la noche libre. A Feuerbach a veces le gustaba conducir él mismo. Era uno de sus pocos placeres. Una autopista oscura, un buen coche, sin conversación. La divisó a 400 metros de distancia. Una silueta al borde de la carretera, bajo la lluvia, sin paraguas. Pisó el freno antes de siquiera pensarlo. Esto lo sorprendió después, haberse detenido sin reflexionar. Simplemente se detuvo. La mujer estaba de pie bajo un árbol, justo al borde de la carretera, con un niño en brazos, otro envuelto en una chaqueta, mirando fijamente los faros del coche. No saludaba, simplemente estaba allí, mirando. Feuerbach bajó la ventanilla. «¿Qué ha pasado?» «El coche se averió», dijo. Su voz era firme, sin histeria, pero bajo esa firmeza Feuerbach percibió algo tenso, como una cuerda a punto de romperse. «Hace una hora, no hay señal». «¿A dónde te diriges?» Ella le puso nombre a un pueblo, 7 kilómetros más allá de su finca. «Entra», dijo. Ni le dio las gracias ni dudó. Abrió la puerta trasera, entró y abrazó al niño. Feuerbach arrancó. Durante unos segundos condujeron en silencio, y en ese silencio él logró observarla por el retrovisor. Unos 30 y tantos años, cabello rubio y mojado pegado a la cara, una chaqueta demasiado fina para el clima, ojeras por el cansancio o por algo más profundo. El niño, pequeño, de 3 años como máximo, estaba bien abrigado con esa chaqueta y dormía, como si nada de esto estuviera sucediendo. «¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?», preguntó. «1 hora, quizás más», dijo. «Casi no hay coches». «Noviembre, de noche», dijo. «Sí». Salió de la autopista, condujo otros 5 minutos y en ese momento, el mapa se abrió en la pantalla frente a él, le echó un vistazo. Resultó que el pueblo que ella había mencionado estaba aislado. El puente sobre el río estaba cerrado por reparaciones. Lo sabía, simplemente lo había olvidado. El desvío era de otros 20 kilómetros por un camino, y después de tanta lluvia, probablemente ese camino sería intransitable incluso para su coche. «El puente está cerrado», dijo. Silencio. Luego, «Lo sé». «Entonces, ¿por qué ibas conduciendo hasta allí?» Una pausa, un poco más larga de lo necesario para considerar una respuesta. «No hay otro sitio», dijo simplemente. Feuerbach miró la carretera. Pensó durante 10 segundos. Luego dijo,
y él mismo se sorprendió de estar diciéndolo, «Mi finca está a 3 kilómetros. Puedes pasar la noche aquí y por la mañana puedes ocuparte del coche y del puente». «No es necesario», dijo ella. «El niño está mojado», dijo. «Afuera hace 4 grados. Si no es necesario, busquen otra solución en los próximos 30 segundos». Silencio. «Está bien», dijo ella. La finca de Feuerbach, que él llamaba su casa de campo por pura obstinación, aunque por supuesto no era una casa de campo sino una mansión rural, se extendía a lo largo de 10 hectáreas de pinar, tras unas puertas con cerradura de combinación, cámaras de seguridad y un sistema de vigilancia gestionado por una prestigiosa empresa de Múnich. 3 plantas, 8 dormitorios, una piscina que casi nunca usaba, una biblioteca que frecuentaba constantemente y una cocina donde una cocinera llamada Claudia acudía 2 veces por semana. Feuerbach abrió las puertas desde su teléfono, entró con el coche y apagó el motor. La mujer salió del coche con el niño en brazos. Se había despertado, pero no había llorado. El pequeño miró a su alrededor con sus grandes ojos oscuros, en silencio, con seriedad, como miran los niños pequeños cuando han aprendido demasiado pronto a no sorprenderse ante los lugares nuevos. «¿Cómo se llama?», preguntó Feuerbach. «Misha», dijo. «Tengo 3 años». «¿Yo?», preguntó. «Lo es», corrigió ella. «Lo siento, estoy cansada». «Ya veo». Abrió la puerta principal de la casa. «¿Cómo te llamas?» «Elena». «Feuerbach», dijo. «Maximilian Andreas. Pase». Entró, miró a su alrededor, rápida y bruscamente, sin la admiración que suele aparecer en quienes ven esta casa por primera vez. Simplemente hizo un inventario. La forma en que las personas evalúan un lugar nuevo y necesitan saber dónde están las salidas. Eso también lo notó Feuerbach, y lo guardó para más adelante. Claudia no estaba. Venía los martes y los viernes, y hoy era miércoles. Feuerbach puso la tetera al fuego y buscó algo para el niño en el refrigerador. Había yogur y un huevo duro. No sabía qué comían los niños de 3 años a las 12:30 de la noche, pero Elena se los comió sin decir nada. Misha se comió el yogur, cerró los ojos y se durmió allí mismo, en el sofá del salón. Simplemente se tumbó y se hundió, como si se desplomara por una trampilla. «Puede quedarse con cualquier habitación del segundo piso», dijo Feuerbach. «Segundo pasillo a la derecha. 5 puertas, todas sin llave. Elija la que quiera». «Gracias», dijo Elena. «Mañana me iré temprano y no te molestaré». «No tengas prisa», dijo. «El puente está cerrado y el coche está averiado. ¿A dónde irías antes?» Ella no dijo nada. «Lo solucionaremos mañana», dijo. «Buenas noches». Feuerbach subió a su habitación, se acostó y, contrariamente a su costumbre, no se durmió de inmediato. Se quedó allí pensando, no en los proveedores ni en la reunión, sino en cómo ella había mirado a su alrededor, en cómo el niño no había llorado en un lugar extraño, en cómo había dicho «no hay otro sitio», sin quejarse, sin intentar conmover, simplemente como un hecho. «No hay otro sitio» no es la frase de alguien cuyo coche se ha averiado. Es la frase de alguien a quien se le ha acabado algo mucho antes. Se durmió sobre las 2. Se despertó a las 6, como siempre, sin despertador. Se levantó, se puso la bata y salió a dar su vuelta por la casa. Una vieja costumbre de muchos años, cada mañana. Planta baja, cocina, biblioteca, estudio. Segunda planta, el pasillo de la derecha, 5 puertas. Llegó hasta la habitación detrás de la cual habían dormido y la abrió. La cama vacía. La ventana abierta de par en par. En el alféizar, una pequeña huella oscura de una palmeta. Y el olor. Feuerbach se quedó parado en el umbral, inmóvil. El corazón le latía con fuerza en la garganta, no en el pecho, sino en la garganta. Se obligó a dar un paso adelante, luego otro. Se acercó a la ventana con cautela, como quien se aproxima a un borde desconocido. Abajo estaba el césped, húmedo, otoñal, con la hierba aplastada, donde alguien había aterrizado o caído. Más allá, arbustos, luego pinos, y después oscuridad.
Nadie. Se giró y examinó la habitación con más detenimiento. La ropa de cama estaba arrugada pero no rota. En el suelo, un calcetín pequeño. Solo uno. En la mesita de noche, un vaso de agua apenas tocado. Y una nota. Una hoja del bloc de notas que estaba sobre el escritorio, doblada por la mitad. Lo recogió. Lo desdobló. 3 líneas, escritas con letra rápida y ligeramente temblorosa. Lo siento, no podemos quedarnos. Por favor, no nos busques. Es mejor para ti así. Y una firma. E. Feuerbach lo leyó 3 veces. Luego bajó la sábana y miró la huella de la palma de la mano en el alféizar. Oscura, clara, la de un niño. Sangre. Sacó su teléfono automáticamente y marcó el número de seguridad. Anoche alguien salió por el segundo piso, dijo. Una mujer con un niño. Las cámaras mostrarán la dirección. Necesito saber a dónde fueron. Señor Feuerbach, a las 3:20 de la madrugada, la cámara del perímetro norte registró a una mujer y un niño saliendo por la puerta de la cerca, la puerta del jardín, la que da al bosque. Se dirigieron hacia el camino. ¿Por qué no me avisaron de inmediato? La puerta se abrió con tu código. Supusimos que lo sabías. Feuerbach cerró los ojos. El código, el estándar, de 4 dígitos, estaba escrito en la parte posterior del control remoto de la puerta que colgaba junto a la entrada principal. Cualquiera que hubiera entrado en la casa y supiera qué buscar, lo habría encontrado en 5 minutos. Ella lo había encontrado. Entendido, dijo y colgó. Se quedó de pie en la habitación vacía con olor a sangre y el calcetín del niño en el suelo y pensó. El niño tenía 3 años. En el alféizar, un rastro de sangre. Pequeño, pero un rastro. Las 3:20 de la mañana, noviembre. Más allá de la cerca, bosque y un sendero que la lluvia había convertido en barro. Feuerbach se vistió en 4 minutos. Recogió las llaves del coche. La reunión con el proveedor fue cancelada. El camino era exactamente como lo había imaginado. Erosionado, con surcos hasta los tobillos y charcos que reflejaban el cielo gris de noviembre. Condujo despacio, con las luces antiniebla encendidas, mirando a ambos lados. No había rastro de nada. Había llovido durante otra hora después de que se marcharan, arrasando con todo. El camino atravesaba el bosque y terminaba en una bifurcación. A la izquierda, hacia el puente cerrado, a la derecha, hacia la autopista. Feuerbach se detuvo en la bifurcación. Se sentó mirando al frente. Luego sacó su teléfono y marcó un número al que no había llamado en 1 año y medio. Igor, dijo cuando se conectó la llamada. Soy Feuerbach. Necesito ayuda. No ayuda con los negocios. Igor Sommer, antiguo investigador y ahora propietario de una agencia de detectives privados, guardó silencio por un momento. Adelante, dijo. Feuerbach se lo contó, brevemente, sin rodeos. El nombre Elena, el niño Misha de 3 años, un coche averiado en la autopista, una noche de estancia, una desaparición a las 3:20, sangre en el alféizar, una nota. ¿Sabes de qué marca es el coche?, preguntó Sommer. No, no lo vi, estaba más adelante en la autopista. ¿Un número de teléfono? Dijo que no tenía señal. No le pedí su número. ¿Apellido? No. Una pausa. No hay mucha información, dijo Sommer. Lo sé. ¿Por qué quiere esto, señor Feuerbach? La gente se va en mitad de la noche a donde le da la gana. El niño tiene 3 años, dijo Feuerbach. Hay sangre en el alféizar. Noviembre. Bosque. Silencio. De acuerdo, dijo Sommer. Envíame una foto de la nota y capturas de las cámaras de seguridad. Veremos qué podemos hacer. Feuerbach condujo hasta su casa. Fotografió la nota y le envió los archivos a Sommer. Luego se sentó en la cocina, se sirvió café y esperó. El café se enfrió. No se lo bebió. Claudia llegó a las 11, algo inusual. Feuerbach se lo había pedido especialmente. Entró y enseguida sintió que algo andaba mal. Siempre presentía cuando algo no iba bien en la casa. ¿Qué ha pasado?, preguntó quitándose el abrigo. Anoche se alojaron aquí una mujer y un niño, dijo Feuerbach. Esta mañana ya no estaban, se fueron por la ventana. Claudia lo miró. ¿A través de la ventana?
Segundo piso. El césped está abajo, no muy lejos. Hizo una pausa. Había sangre en el alféizar, la palma de la mano de un niño. Claudia se sentó lentamente frente a él. «Señor Feuerbach», dijo en voz baja, «¿ha llamado a la policía?» «No». «¿Por qué no?» «Porque escribió «no nos busquen». Miró la taza de café frío. Si escribió eso, significa que la policía no es lo que le ayudaría, o lo que le da miedo. «O ambas cosas», dijo Claudia. «O ambas cosas», asintió. Sommer volvió a llamar a las 2 de la tarde. Su voz había cambiado. Ya no sonaba profesional, sino más bien cautelosa. «He encontrado algo», dijo. «Seguir». Primero, la sangre en el alféizar probablemente no sea grave. Al parecer el niño se raspó la palma de la mano. Debió de golpeársela con el marco de la ventana al salir. No es una herida profunda. Esa es la buena noticia. ¿Y lo malo? Lo malo es esto. Kazakov sabe que ella estaba contigo. Feuerbach guardó silencio por un segundo. ¿Cómo? Ella estaba en tu tramo de autopista. Las cámaras de la autopista son propiedad del gobierno, no tuyas. Kazakov tiene acceso a las personas adecuadas. Reconstruyeron la ruta del coche. Tu vehículo fue captado por la cámara cuando la recogiste. Luego, cuando te desviaste hacia tu urbanización. Ya saben qué pasó la noche contigo. ¿Y? Y esta mañana, Kazakov presentó una solicitud a la policía pidiéndoles que lo interroguen. Probablemente vendrán esta noche. Feuerbach miró por la ventana. El procesador en su cabeza trabajaba a toda velocidad. Esa capacidad no había desaparecido en 25 años. Kazakov, una empresa constructora, con los contactos adecuados. Un juez que hubiera tomado la decisión correcta. Policías que vinieran como una solicitud. ¿Qué sabes de Kazakov?, preguntó. No lo que aparece en las fuentes públicas, la verdadera historia. Señor Feuerbach, esa es otra conversación, otra cosa. La taza no importa, dijo Feuerbach. Dígame. Sommer hizo una breve pausa, no porque no supiera, sino porque estaba decidiendo por dónde empezar. Kazakov es un hombre que consigue lo que quiere a través de los sistemas. Ganó el caso no porque tuviera razón, hay muchas dudas sobre ese caso, sino porque la persona adecuada, en el puesto adecuado, tomó la decisión correcta en el momento oportuno. La ex esposa intentó apelar, pero le hicieron entender que era inútil. Desapareció 3 días después de que se rechazara la apelación. ¿Desapareció con el niño? Con el niño. Así que comprendió que no había forma de salir del sistema, dijo Feuerbach. Evidentemente. ¿Y por qué quiere al niño?, preguntó Feuerbach. Si es un hombre de ese tipo, ¿por qué querría un niño de 3 años? No se trata de sentimientos paternales. Una pausa. Esa es una buena pregunta, dijo Sommer. Y tengo una respuesta, pero puede que no te guste. Dime. Kazakov tiene un socio comercial, un hombre mayor, de Zúrich, muy rico, sin hijos, con mala salud. Y este socio tiene un interés de larga data en que Kazakov tenga un heredero que pueda ser educado adecuadamente para continuar con el negocio. Kazakov lo sabe y se aprovecha de ello. El hijo no es una cuestión de amor. Se trata de herencia y relaciones comerciales. Tras esto, Feuerbach permaneció en silencio durante mucho tiempo. ¿Puedes encontrarla?, preguntó finalmente. Ya estamos buscando. Hay una pista en la zona que rodea la ciudad de Reichenthal. Hay un convento que a veces acoge a personas en situaciones difíciles. De forma extraoficial, sin documentación. Mujeres en estas mismas circunstancias a veces recurren a él. Lo estoy comprobando. Bien, dijo Feuerbach. Y una cosa más. ¿Sí? Encuéntrame un buen abogado, de derecho de familia. Alguien que haya trabajado en casos de disputas sobre la custodia de los hijos. El mejor que conozcas. Silencio. Señor Feuerbach, dijo Sommer lentamente, ¿entienden lo que se está metiendo? Lo entiendo, dijo Feuerbach. Kazakov no es simplemente un hombre con dinero. Tiene contactos en diversas estructuras. Enfrentarse a él no es algo que se pueda hacer. He oído decir eso de mucha gente, dijo Feuerbach. Normalmente lo dicen personas que tienen miedo. Una pausa. Encontraré un abogado, dijo Sommer, el más combativo que conozco. Esa tarde llegó la policía. 2 agentes,
un joven teniente y un hombre mayor de paisano que no se presentó, pero que se comportaba como quien no necesita presentarse. Feuerbach los recibió en el salón. Claudia trajo té que nadie probó. «Señor Feuerbach», dijo el hombre de civil, «sabemos que la noche del miércoles al jueves se hospedó aquí una mujer con un niño, Elena Sergeyevna Kazakova. ¿Es correcto?» «Recogía una mujer con un niño en la autopista», dijo Feuerbach con voz pausada. «Su coche se había averiado. Era de noche y llovía. Les ofrecí un sitio para dormir. Aceptó. Por la mañana ya no estaba. Se había marchado sola durante la noche. No sé nada más». «¿Sabías quién era ella?» «No. Solo dio su nombre de pila, Elena». «¿Y dejaste entrar en tu casa a una desconocida?» «El niño tenía 3 años», dijo Feuerbach. «Hacía 4 grados y llovía». El hombre de paisano lo miró. Feuerbach le devolvió la mirada, con calma, sin prisa, como mira quien no tiene nada que ocultar en esa situación. ¿Dijo algo sobre a dónde iba? Ella mencionó el nombre de un pueblo. El puente estaba cerrado, ella lo sabía, nada más. ¿Dejó algo atrás? «Un calcetín de niño», dijo Feuerbach. «Uno solo, azul con una raya blanca. Si lo necesita como prueba, puedo proporcionárselo». El hombre de paisano miró brevemente al teniente. «No hace falta», dijo. «¿Sabes que Kazakova es una persona buscada por la justicia?» «Ya lo sé», dijo Feuerbach. «Me lo acabas de informar. Si ella se pone en contacto contigo o vuelve a aparecer, estás obligado a denunciarlo». «Por supuesto», dijo Feuerbach. Se marcharon. Feuerbach los acompañó hasta la puerta, regresó y se sentó en la biblioteca. Tomó el libro que llevaba leyendo una semana, lo abrió por la página correcta. No leyó. Observó las líneas y pensó en la forma en que el hombre de paisano había dicho: «Está obligado a denunciarlo», con el tono que usa la gente cuando trabaja para quien le paga, en lugar de para la ley. A las 10 de la noche llegó un mensaje de Sommer. Una palabra y una dirección. Encontró. Feuerbach miró la pantalla, un convento, a 200 kilómetros de aquí, pequeño, en un bosque, al otro lado de un río. No se llega allí de repente, el camino es largo, no hay guardias, pero hay algo más. Un lugar donde la gente se esconde no tras cerraduras, sino tras el silencio. Él respondió con una sola palabra. ¿Solo? Sommer respondió en menos de un minuto. Por ahora sí, pero Kazakov también está buscando. Tiene más recursos. 1 día, 2 como máximo. Feuerbach colgó el teléfono. Se puso de pie. Caminó hasta la sala de estar. Se quedó de pie en el paresa. Me quedé un buen rato mirando por la ventana, contemplando el bosque nocturno. Luego me di la vuelta y fui a prepararme. En el coche permaneció sentado durante 5 minutos antes de arrancar. Simplemente se sentó y miró al frente. Luego dijo en voz alta, para sí mismo, en la oscuridad: «El niño tiene 3 años». Y condujo. El camino hacia la noche es un estado mental particular. No estás tanto conduciendo como cayendo hacia adelante en la oscuridad, y los faros solo esculpen una estrecha franja de asfalto, mientras que todo lo demás, bosque, campos, las raras luces de los pueblos al borde de la carretera, se queda más allá del cristal como un decorado para la película de otro. Feuerbach llevaba 1 hora y media conduciendo y no pensaba ni en los proveedores, ni en la empresa, ni en lo que diría su abogado cuando descubriera dónde y por qué se había marchado solo en la noche. Pensaba en la nota. 3 líneas, una mano temblorosa, una letra como firma. Es mejor para ti así. Quien escribe algo así no piensa en sí mismo, sino en las molestias de otro. Eso es propio de una persona muy educada o de alguien acostumbrado a verse a sí mismo como el problema de los demás. Feuerbach sospechaba que era lo segundo. No encontró el convento de inmediato. El navegador lo llevó a un camino de tierra. Luego la señal se debilitó y finalmente desapareció por completo. Más allá de eso, solo podía guiarse por la memoria, por la dirección que Sommer le había enviado, de la cual apenas quedaban indicios. Se adentró en el bosque, condujo por un camino estrecho entre los pinos y divisó una tenue luz. Unas pocas ventanas, una cerca de madera, una puerta. Se detuvo ante la puerta y apagó el motor.
Eran poco más de la 1 de la madrugada. Se sentó en el coche y pensó en lo que diría si saliera ahora y llamara a la puerta. ¿Qué le diría si la encontraba? Te buscan, el niño está con su padre, tengo un abogado. Eso suena a amenaza, no a ayuda. Quizás Sommer tenía razón y esta era la historia de otra persona. No le correspondía a él entrar. Quizás. Pero la sangre en el alféizar, el pequeño calcetín azul, es mejor para ti así. Salió del coche. Llamó a la puerta, en voz baja, sin el golpe que despierta a todo un convento. Esperó. Y luego otra vez. Al cabo de unos minutos se oyeron pasos al otro lado de la puerta, ligeros, pausados. Se abrió una pequeña trampilla en la puerta. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina en voz baja. Me llamo Feuerbach, dijo. Maximilian. Busco a una mujer con un hijo. No soy su enemigo. Necesito hablar con ella. Silencio. Un silencio largo, de unos 30 segundos. Luego, esperar. La escotilla se cerró. Esperó. 10 minutos quizás. De pie junto a la puerta, en el frío y la oscuridad de noviembre, escuchando el bosque. Entonces la puerta se abrió, lo justo para que pasara una persona. «Sígueme», dijo la misma voz. La mujer que lo guiaba era anciana, llevaba un pañuelo oscuro en la cabeza y una linterna en la mano. No habló. Simplemente cruzó el patio hacia una de las pequeñas construcciones de madera, bajas y con una sola ventana iluminada. Se detuvo ante una puerta. «Está aquí», dijo la mujer. «No está dormida». Una pausa. «El niño está dormido. Habla en voz baja». Feuerbach asintió. La mujer se marchó. Se desvaneció en la oscuridad sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí. Se quedó un segundo en la puerta. Luego llamó, suavemente, con los nudillos. «Sí», dijo una voz interior. La reconoció al instante. Abrió la puerta. La habitación era pequeña. Una cama, una mesa, una silla, una ventana con cortina. En la cama, bajo una manta, dormía Misha, boca arriba, con los brazos extendidos, con esa paz absoluta que solo se encuentra en los niños que duermen. En la palma de su mano derecha, un paño blanco, enrollado como una venda improvisada. Elena estaba sentada en la silla junto a la mesa. Iba vestida, chaqueta, vaqueros, botas, como si estuviera lista para marcharse en cualquier momento. Lo miró sin miedo, sin sorpresa, como si supiera que la encontraría. «¿Nos encontraste?», dijo ella, no como una pregunta. «Sí», dijo Feuerbach. No cruzó el umbral, simplemente se quedó en la puerta para que ella pudiera ver. No la presionaba ni le bloqueaba la salida. «¿Cómo?». «Eso no importa», dijo haciendo una pausa. «Kazakov también está buscando. Tiene más recursos. En 1 o 2 días también te encontrará». Ella miró a su hijo. Luego volvió a mirarlo a él. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja. No con hostilidad, sino directamente. «Para hablar», dijo, «nada más». «¿Por qué?». Lo miró atentamente, evaluándolo, como quien se ha equivocado demasiadas veces con la gente y ahora mira con la perspectiva que da esa experiencia. «No me conoces. Pasé una noche en tu casa y me fui por la ventana. ¿Por qué condujiste 200 kilómetros en plena noche?». Feuerbach miró al niño que estaba en la cama. «Porque había sangre en el alféizar», dijo, «y porque escribiste «es mejor para ti así», en lugar de «es mejor para mí». Una persona que piensa en la comodidad de otra cuando escapa con un niño por una ventana en plena noche, eso es... Se detuvo, buscando la palabra. «Eso es inusual». Quería entenderlo. Elena lo miró fijamente durante unos segundos más. Entonces algo cambió en su rostro. No se suavizó, no se abrió, simplemente se relajó un poco. Como una cuerda tensa que se afloja al levantar un peso. «Siéntate», dijo. «La silla está junto a la pared». Tomó la silla y se sentó. Se sentaron en lados opuestos de la mesita y permanecieron en silencio durante 1 minuto. No de forma incómoda,
sino como dos personas que necesitan tiempo antes de una conversación seria. «Cuéntame», dijo Feuerbach, «todo, desde el principio». Habló durante aproximadamente 1 hora. Lo hizo en voz baja, para no despertar a Misha, y con firmeza, sin lágrimas, sin intentar despertar lástima, casi por inercia. Feuerbach la escuchó sin interrumpirla, limitándose a hacer alguna pregunta breve para aclarar dudas. Se habían conocido hacía 6 años. Kazakov era entonces encantador, generoso, convincente, como suele ser la gente cuando quiere causar buena impresión. Los 2 primeros años fueron buenos. Luego, poco a poco, de forma imperceptible, las cosas empezaron a cambiar. El control, al principio leve. ¿Dónde había estado? ¿Con quién? ¿Por qué? Después, más rígido. Luego, el financiero. Solo aceptaba tarjetas a través de él, solo efectivo con su permiso. Y finalmente, simplemente aterrador. No porque la golpeara, no la golpeó, era demasiado inteligente para eso. Simplemente porque, llegado a un punto, ella comprendió. Este hombre la consideraba una posesión. Una buena posesión, una posesión valiosa, pero una posesión al fin y al cabo. Cuando nació Misha, las cosas mejoraron durante unos meses. Luego empeoraron, porque apareció un nuevo factor determinante, el niño. El factor más conveniente de todos. Se había marchado hacía 2 años, cuando comprendió que, si se quedaba, Misha crecería y lo vería como algo normal. Esa era la única consideración que pesaba más que la miedo. Se marchó, a ninguna parte, con su hijo, con una pequeña maleta y unos miles de euros que había ahorrado en secreto durante 1 año, apartando poco a poco. Alquiló una habitación, encontró trabajo y empezó a vivir. El proceso judicial se prolongó durante 1 año y medio. Ella creía que la verdad estaba de su lado, los documentos la respaldaban, el sentido común estaba de su lado. Resultó que en los tribunales no importan ni la verdad ni el sentido común, cuando la otra parte tiene a las personas adecuadas en los puestos adecuados. La decisión llegó hace 3 semanas y en ella figuraba algo que, aún sabiendo todo esto, no esperaba. El niño se queda con el padre. La madre, con un calendario fijo, cada 2 semanas. Cada 2 semanas, repitió en voz baja. Misha tiene 3 años. No sabe lo que significa cada 2 semanas. Sabe que mamá está y que mamá no está. Feuerbach no dijo nada. Se suponía que debía entregarlo el viernes, continuó. Llegué. Me quedé parada en la calle, frente al edificio de Roman, y miré la puerta. Y comprendí que no podía hacerlo. Miró a su hijo. No porque simplemente quiera quedármelo, sino porque conozco a Roman. Sé lo que le pasará a Misha en esa casa. Sé en qué clase de niño se convertirá si Roman lo cría. Y no pude hacerlo. Simplemente no pude. «¿Y te marchaste en coche?», dijo Feuerbach. «Me marché en coche. ¿A dónde? No lo sé. El dinero se acabó en 2 días. El coche se averió en la autopista». Sonrió levemente. «Y entonces se te paró el coche». Feuerbach la miró. Luego dijo: «¿Por qué te fuiste de noche? ¿Por la ventana?». Hizo una pausa. «Porque pensé en ti», dijo. «No, no es eso. Me desperté a las 2 de la mañana y no pude dormir. Me senté junto a la ventana y pensé. Este hombre nos ha acogido, no nos debe nada, y si mañana descubre quiénes somos, y lo descubrirá, da la impresión de ser un hombre que sabe cómo averiguar las cosas, tendrá problemas, por nuestra culpa. Y tú nos habías ayudado. Me pareció injusto crearle problemas a alguien que te había ayudado a ti». «Los problemas existen para mí en cualquier caso ahora», dijo Feuerbach. «La policía ya ha venido». «Lo sé», dijo. «Lo siento». «No te preocupes», dijo haciendo una pausa. «Elena, te lo diré sin rodeos. He investigado a Kazakov. Entiendo lo que pasó con el tribunal y tengo recursos que tú no tienes». Ella lo miró con atención, teniendo en cuenta esa experiencia. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué harías esto?». Pensó por un segundo. Luego respondió con sinceridad. «No sé la respuesta exacta.
Sé que cuando vi la sangre en el alféizar, algo dentro de mí decidió. No fue una decisión mía, sino algo que decidió por sí solo. Hizo una pausa. He vivido 52 años y he construido mucho. Fábricas, dinero, contactos. Y llega un punto en que uno empieza a preguntarse, ¿para qué si no he usado nada de eso para algo que realmente importe? Miró a Misha. Un niño duerme plácidamente. Eso importa. Me parece que importa. Elena permaneció en silencio durante un largo rato. Miró la mesa. Luego alzó la vista. ¿Qué propones? Un abogado, dijo Feuerbach. El mejor que se pueda encontrar. No uno que trabaje dentro del sistema, sino uno que trabaje contra el sistema cuando éste falla. Existen personas así. Son caras, pero existen. Impugnar la decisión judicial es posible, si hay motivos. Y los hay, ya lo sé. ¿Qué fundamentos? El juez que presidió su caso ha trabajado con Kazakov durante mucho tiempo. No directamente, sino a través de un intermediario. Eso se puede demostrar. Eso justifica la revisión del caso. Habló con calma, con un tono profesional, como se habla de asuntos de negocios. Además, está la pareja de Kazakov en Zúrich, aquella por quien Kazakov necesita un hijo. Conozco ese acuerdo. Si sale a la luz oficialmente, el motivo de Kazakov para luchar por el niño se convierte en algo muy diferente a los ojos del tribunal. Elena escuchaba con tensión, con la expresión de alguien que ha oído demasiadas promesas y ha aprendido a no creerlas a la primera. Esto llevará tiempo, dijo. Mientras tanto, soy una persona buscada. Me encontrarán aquí en 1 o 2 días. Usted mismo lo dijo. Entonces tenemos que irnos de aquí antes de que te encuentren, dijo Feuerbach. ¿A dónde? Pensé en esto durante el viaje, dijo. Hay un lugar. No es mío, sino de un amigo que ahora está en el extranjero. La casa está vacía. En otra región, lejos de Múnich, lejos de tu zona. Los documentos de propiedad no están a mi nombre. Kazakov no puede establecer la conexión. Mientras el abogado trabaja en ello, estarías allí, a salvo. ¿No tienes miedo?, preguntó en voz baja. Dar refugio a una persona buscada por la justicia es un delito. Lo he oído, dijo Feuerbach, pero eso no me detiene. ¿Por qué no? La miró a los ojos. Porque a veces la ley y la justicia son cosas distintas, y cuando divergen, elijo la justicia. Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, tanto que fuera de la ventana el viento tuvo tiempo de agitar una rama y una sombra cruzó la cortina. De acuerdo, dijo finalmente. Salieron al amanecer. Misha se despertó cuando lo llevaban al coche. Miró a Feuerbach con sus grandes ojos soñolientos y dijo, en voz baja, grave, como hablan los niños cuando han dicho algo importante. Eres grande. Grande, asintió Feuerbach. ¿Como papá?, preguntó Misha. No, dijo Feuerbach, no soy papá, solo soy grande. Misha pensó un instante, y al parecer, esta explicación le pareció satisfactoria. Cerró los ojos y volvió a dormirse, allí mismo, en los brazos de Feuerbach, mientras Elena abría la puerta trasera del coche. Feuerbach se quedó de pie con aquel niño pesado y cálido en sus brazos, y sintió algo que no podía describir. Algo silencioso y muy antiguo, como si esa capacidad siempre hubiera estado en él, solo que nunca la había necesitado. Con cuidado, colocó a Misha en el asiento trasero. Elena le abrochó el cinturón. Subieron al coche. Feuerbach arrancó. ¿Está lejos?, preguntó Elena. 4 horas, dijo. Duerme si puedes. No podré hacerlo. Entonces simplemente cállate, dijo. Eso también funciona. Ella esbozó una leve sonrisa. Era la primera vez que él la veía. La sonrisa era cansada, pero sincera. La casa a la que se refería pertenecía a su amigo y socio de toda la vida, Dmitri Arkadievich Brenner, quien llevaba 2 años viviendo en España. La casa, situada en la región de Turingia, permanecía cerrada con llave. Feuerbach lo llamó por teléfono de camino, brevemente y sin dar detalles. Brenner,
un hombre inteligente que no hacía preguntas innecesarias, dijo: «La llave está debajo del felpudo, junto al cobertizo», y colgó. Aquella era una amistad de 20 años. La casa resultó ser robusta y espaciosa, con una estufa que había estado encendida. El granjero vecino la calentaba ocasionalmente por acuerdo. Un porche que crujía, viejas tablas en el suelo, ventanas con vista al río en las que se reflejaba el cielo gris de noviembre. Misha, al ver el río, exclamó: «¡Agua!» y corrió a la ventana. Fue la primera palabra que pronunció con vivacidad, y Feuerbach, por alguna razón, la recordó. «¿Estarás bien aquí?», le preguntó a Elena. «Estaremos bien», dijo ella. Miraba a su alrededor como una mirada fija y constante, buscando salidas. Entonces él la miró y se sintió un poco avergonzada. «Siempre tengo esa mirada, es la costumbre». «Lo entiendo», dijo. «¿Desde cuándo?» «2 años». Estaban callados. «Me pondré en contacto con usted», dijo Feuerbach. «El abogado, se llama Peter Olaf Karasek, es el mejor en este campo, comenzará a trabajar el lunes. Ya conoce su caso a grandes rasgos, lo llamé ayer». Sacó su teléfono y anotó un número en un papel. «Este es mi número directo. Si ocurre algo, si percibe algún peligro, llámeme inmediatamente». Ella tomó el papelito. Ella lo miró. «Señor Feuerbach», dijo en voz baja, «¿por qué hace esto? Sinceramente. No me refiero a una explicación sobre la justicia, es algo personal». Pensó durante unos segundos. «No tengo hijos», dijo. «Nunca los he tenido. Siempre he estado demasiado ocupado construyendo todo lo que he construido». Una pausa. «A veces pienso, ¿para qué? Creo que los hijos te dan la respuesta a esa pregunta, y también la de otra persona». Elena lo miró, sin lástima, sin sentimentalismo. Simplemente lo miró. «Gracias», dijo ella, sencillamente, sin adornos. «No me des las gracias todavía», dijo. «Espera y verás cómo termina». Salió al mediodía. El viaje de regreso fue diferente. El mismo bosque, los mismos campos, pero algo en su interior era distinto. Ni más ligero ni más pesado. Simplemente diferente. Karasek resultó ser exactamente como Sommer lo había descrito, combativo en el mejor sentido de la palabra. Bajo, de unos 45 años, con gafas de montura fina y una forma de hablar rápida y precisa, sin palabras superfluas. Se reunieron el lunes por la mañana en su oficina. Feuerbach, Karasek y Sommer, quien había traído una carpeta con documentos. «Bien, miren esto», dijo Karasek, abriendo la carpeta. «La sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Juez Proctor». Alzó la vista hacia Feuerbach. «¿Sabe usted que el año pasado Proctor recibió un piso en Múnich a través de una empresa fantasma vinculada al holding de Kasakov?» Sommer me lo dijo. «No es algo que se haya contado, es demostrable. Existen registros de la propiedad, hay una cadena de titularidad, hay fechas. Proctor recibió el piso 3 meses antes de que se dictara la sentencia. Eso se llama que un juez tenga un interés personal en el resultado del caso. Eso constituye motivo suficiente para que la sentencia sea revocada por el Tribunal de Primera Instancia. Kasakov no lo permitirá», dijo Feuerbach. «Que Kasakov lo permita o no dependerá de la contundencia con la que defendamos esta postura». Karasek se quitó las gafas y limpió los cristales. «Hay cosas que permanecen en silencio cuando están en silencio. Cuando se vuelven ruidosas, son más difíciles de silenciar. Necesitamos publicidad, medida, controlada, pero publicidad al fin y al cabo». «¿Periodistas?», preguntó Feuerbach. «Un periodista», dijo Karasek. «Uno en quien confío y que sabe cómo hacer esto correctamente. No un escándalo, sino una historia. Una madre, un niño, un tribunal, conexiones. La gente lee eso». «Kasakov ejercerá presión», dijo Sommer, «sobre el periodista, sobre la publicación». «Lo hará», coincidió Karasek. «Por eso la publicación debe ser una sobre la que sea difícil ejercer presión». Miró a Feuerbach. «¿Tienes contactos en los medios nacionales?» «Sí», dijo Feuerbach. «Entonces, aquí está la tarea para esta semana». Karasek cerró la carpeta de golpe. «Yo preparo los documentos para el tribunal supervisor. Sommer termina de construir la base probatoria sobre Proctor. Tú contactas al periodista. Para el viernes nos reunimos de nuevo. Vemos qué tenemos».
Feuerbach asintió. Se puso de pie. Peter dijo: «Una pregunta. Sinceramente. Seguir. ¿Cuáles son las probabilidades?» Karasek lo miró por encima de sus gafas. «Si no te tuviera, sería prácticamente nulo», dijo. «Contigo, la historia es diferente. Tienes dinero, contactos y, lo más importante, te importa. Esa es una combinación poco común». «Esa no es una respuesta sobre probabilidades». 60 y 40, dijo Karasek, a nuestro favor, si no cometemos errores. ¿Qué errores podríamos cometer? Si Kazakov la encuentra antes de que logremos presentar los documentos. Si puede presionar a alguien de nuestra cadena de mando. Si somos lentos. Entonces seremos rápidos, dijo Feuerbach. Kazakov reapareció al cuarto día. No a través de la policía, sino personalmente. Llamó a Feuerbach a su número directo, lo que significaba que había encontrado el número, lo cual ya era una demostración en sí misma. «Señor Feuerbach», dijo. Su voz era agradable, de tono firme y con la calidez profesional propia de quienes están acostumbrados a negociar. «Me llamo Roman Kazakov. Creo que ha oído hablar de mí». «Sí», dijo Feuerbach. «Entonces comprenderás que sería mejor que habláramos como personas razonables en lugar de hacerlo a través de intermediarios». Hablar. «Sé que ayudaste a mi exesposa. Entiendo que la situación es delicada. Una mujer, un niño, de noche, lloviendo. Eres un hombre que se preocupa. Lo respeto». Una pausa. «Pero hay una sentencia judicial, legal, vigente, y tarde o temprano se hará cumplir. La única incógnita es cuántas personas resultarán perjudicadas en el proceso». «¿Eso es una amenaza?», preguntó Feuerbach con calma. «Eso es realismo», dijo Kazakov. «Señor Feuerbach, ¿qué pretende con esto? En serio, usted es una figura importante, dirige una gran empresa. ¿Qué le interesa de la historia de otra persona?». «Porque es una injusticia», dijo Feuerbach. Una breve pausa. «La injusticia es una categoría subjetiva», dijo Kazakov. «El tribunal emitió una decisión objetiva». «El tribunal dictó una sentencia sobornada», dijo Feuerbach. «El juez Proctor recibió un billete de un avión a través de su empresa afiliada 3 meses antes de que se dictara la sentencia. Eso no es subjetivo, está documentado». Silencio. Un silencio prolongado. Feuerbach percibió en ese silencio varias cosas a la vez. Sorpresa por saberlo, irritación por decirlo en voz alta y cálculo. «No sé de dónde sacaste esa información», dijo Kazakov finalmente. Su voz se había vuelto un poco más fría. La calidez seguía intacta, pero bajo ella se percibía algo más. «Pero te aconsejo que tengas cuidado con esas palabras». «Entendido», dijo Feuerbach. «Roman, escúchame. Se han presentado documentos sobre el conflicto de intereses de Proctor ante el Tribunal de Supervisión. Un periodista de mi confianza está preparando un artículo que se publicará el viernes en un medio nacional. Tu socio de Zúrich y su interés en un heredero también forman parte del artículo. Puedes presionar a quien quieras, pero cuando algo se hace público, la presión es más difícil. La gente lee». Silencio. «¿Entiendes que me estás declarando la guerra?», dijo Kazakov en voz baja. «Declaro la guerra a una decisión injusta», dijo Feuerbach. «No tienen por qué apoyarla». «Señor Feuerbach», la calidez había desaparecido por completo de su voz. «Piénselo bien, tengo capacidades que usted desconoce». «Yo también», dijo Feuerbach. «Que tenga un buen día». Y colgó. Karasek, a quien llamó de inmediato, escuchó y dijo brevemente: «Bien», lo que significa que está nervioso. La gente nerviosa comete errores. Nos movemos más rápido. Los siguientes 10 días fueron intensos. Feuerbach apenas dormía, no porque no pudiera, sino porque no quería. Llamadas, reuniones, documentos, un periodista llamado Arthur Kowalski, en quien Feuerbach confiaba desde hacía tiempo. Tenía la habilidad de convertir datos áridos en historias fascinantes, de esas que uno lee hasta el final. Una vez al día llamaba a Elena. Brevemente, al grano. «¿Cómo estás? ¿Cómo está Misha? ¿Hay algo sospechoso?». Ella respondió con la misma brevedad,
pero él pudo percibir en su voz que estaba esperando. Una vez que Misha llamó, él tomó el teléfono de su madre y permaneció en silencio durante un buen rato. Luego dijo «Hola» y se lo devolvió. Feuerbach se quedó sentado un buen rato después con el teléfono en la mano. Kazakov atacó al octavo día. No directamente, sino a través de la administración tributaria, que inesperadamente inició una inspección en una de las fábricas de Feuerbach. Aquello fue una señal. «Puedo crearte problemas». Feuerbach captó el mensaje. Llamó a su asesor fiscal, quien le dijo «Lo solucionaremos», y se puso manos a la obra. Costó tiempo y dinero, pero no detuvo nada. El artículo de Kowalski se publicó al 10º día. Feuerbach lo leyó por la mañana, mientras tomaba café. Kowalski había escrito bien, sin sentimentalismos innecesarios, sin manipulación, simplemente presentando los hechos de tal manera que la imagen se formaba por sí sola. Una madre que había luchado en los tribunales durante 2 años. Un juez con un piso. Un padre para quien el hijo no es un niño, sino un activo. Un niño de 3 años que no sabe qué significa cada 2 semanas. El artículo había acumulado tantas lecturas en las primeras 3 horas que el editor llamó a Kowalski para preguntarle si le gustaría escribir una continuación. Los comentarios fueron exactamente lo que Feuerbach esperaba. Miles de personas se mostraron conmovidas. Eso no cambia directamente una decisión judicial, pero sí la presión. Cuando una historia se hace pública, guardar silencio se vuelve más difícil para todos, incluso para aquellos que deberían callar. Kazakov volvió a llamar ese mismo día, por la noche. Esta vez la conversación fue breve. «Lo has hecho público», dijo. Ya no quedaba rastro de calidez. Solo una voz, uniforme, fría, con esa furia contenida que asusta más que un grito. «Sí», dijo Feuerbach, «no lo olvidaré». «Roman», dijo Feuerbach, «quiero decirte algo, no como un adversario, como un hombre que ha visto a mucha gente en 52 años». Una pausa. «Tienes un hijo de verdad, vivo, tiene 3 años, dice agua cuando ve un río. Se duerme en todas partes, en un coche, en la cama de un desconocido, en los brazos de alguien que no conoce. Es un niño pequeño normal, no es un activo, no es un instrumento, no es una forma de impresionar a un socio de Zurich». Otra pausa. «Puede que ganes este caso, tienes los recursos, pero luego tu hijo crecerá y un día leerá el artículo de Kowalski y descubrirá quién fue su padre, no por las palabras de otros, sino por documentos, por hechos. ¿Es eso lo que quieres?». Un largo silencio. «Eso no es asunto tuyo», dijo Kazakov. «De acuerdo», dijo Feuerbach. «Piénsalo». Colgó el teléfono. Karasek presentó la solicitud de revisión del caso 2 semanas después de haber comenzado a trabajar. El tribunal supervisor la aceptó. No de inmediato, el proceso se prolongó, pero la aceptó. Eso ya era un logro, porque la aceptación significaba que habían encontrado fundamentos. El juez Proctor se recusó, discretamente, sin dar explicaciones. Se designó a un nuevo juez. Feuerbach fue a ver a Elena por primera vez, 3 semanas después de haberla llevado allí, simplemente para ver cómo estaban. Llevó víveres y un juguete para Misha, un cochecito de madera que había visto en una tienda y se había detenido a comprarlo. Sin pensarlo 2 veces, simplemente lo tomó. Misha tomó el auto, lo examinó con seriedad, dijo «brum» y lo condujo por el piso. Feuerbach lo observó sin decir nada. Luego alzó la vista hacia Elena, que estaba de pie en el umbral de la cocina, observándolo también. No a su hijo, sino a él. «¿Cómo estás?», preguntó. «Aguantar», dijo. «Es mejor. Cuando hay algo que hacer, es mejor». Asintió hacia la mesa donde había papeles. «Karasek me envía documentos para firmar. Los leo. Intento entender su significado. Ayuda mucho, sobre todo cuando entiendes lo que está pasando». «Bien», dijo. Tomaron té en la cocina mientras Misha conducía el cochecito por el salón. Hablaron del caso, de cómo iba el proceso, de que Kowalski planeaba escribir un segundo artículo. Luego hablaron un poco de otras cosas. Ella le preguntó por las fábricas, él le habló brevemente, sin entrar en detalles. Ella le preguntó cómo había empezado. Él le contó. Los 20,000 que le había prestado su madre, los 97, la primera oficina en una habitación sin calefacción. Ella escuchó con atención. «¿Tenías familia?»,
preguntó ella. Tuve una, dijo. Hace mucho tiempo. No aguantó. Siempre trabajaba. Casi nunca estaba en casa. Tenía razón. ¿Te arrepientes? Él pensó. El matrimonio, no, eso terminó bien. En cuanto a no tener hijos, a veces pienso en eso. ¿Estás pensando en ello ahora?, preguntó en voz baja. La miró, directamente, con sinceridad. ¿Ahora mismo? Sí. Ella no apartó la mirada. Permanecieron en silencio durante varios segundos, y en ese silencio había algo que no necesitaba palabras. Entonces, desde la sala de estar se oyó un estruendo. Misha había tirado algo y anunció: ¡se cayó!, con tal naturalidad que ambos rieron. El momento se rompió, suavemente, sin ninguna pérdida. La decisión del Tribunal Supervisor llegó 1 mes y medio después. El caso fue remitido a revisión. La decisión de Proctor fue revocada debido a irregularidades procesales detectadas. Se programó una nueva audiencia. Karasek llamó a Feuerbach a las 8 de la mañana. Su voz era la de un hombre que ha ganado una ronda, pero sabe que el partido no ha terminado. Ya hemos recorrido la mitad del camino, dijo. La buena mitad. Ahora, un nuevo tribunal. Será más justo. Ahora todo está demasiado a la vista como para que alguien pueda volver a comprarlo. Pero tenemos que prepararnos. Nos preparamos, dijo Feuerbach. Llamó a Elena inmediatamente. Ella contestó al primer timbrazo. ¿Te has enterado?, preguntó. Ya lo sé. Karasek ya llamó. ¿Bien? Silencio. Luego, en voz baja, casi en un susurro. Estoy llorando. Una pausa. Lloro mucho. Por primera vez en mucho tiempo. Feuerbach escuchó su silencio y no dijo nada. A veces no hay nada que decir. A veces simplemente necesitas estar ahí, al otro lado del teléfono. El nuevo tribunal tardó otros 2 meses. Kazakov luchó, con abogados, apelaciones e intentos de dilatar el proceso. Pero la historia era pública. El artículo de Kowalski seguía leyéndose y el nuevo juez no tenía ni piso de empresas afiliadas ni aspiraba a convertirse en el próximo Proctor. La decisión llegó en febrero. El niño residía con la madre. El padre tenía derecho a visitas programadas según acuerdo. Feuerbach se enteró de la noticia en su coche. Karasek lo llamó mientras regresaba de la fábrica. Se detuvo. Se quedó sentado unos minutos. Luego sacó su teléfono. Ella respondió de inmediato. Él podía oír la voz de Misha de fondo. Estaba diciendo algo a alguien, en voz alta, con la entonación de una persona que transmite algo importante. Lo sé, dijo. Ya lo sé. Bien, dijo. Señor Feuerbach, dijo ella. No sé cómo... Se detuvo. No se me da bien decir cosas así. Me acostumbré a no confiar. Usted es la primera persona en la que he confiado en mucho tiempo, y resultó que tenía razón. Eso no es heroísmo, dijo. Para mí sí, dijo. Simplemente créeme. Estaban callados. ¿Y ahora qué?, preguntó. Volvemos a Múnich. Alquilaremos un piso. Ya he encontrado trabajo. Por ahora, a distancia, hasta que nos instalemos. Una pausa. Misha pregunta por ti. Todos los días. ¿Dónde está el grandullón? Feuerbach se rió, inesperadamente, sorprendiéndose a sí mismo. El grandullón estará por aquí, dijo. En marzo regresó a Múnich. Se encontraron en un café, los tres, porque Misha había dicho que también quería ir, y eso no estaba en discusión. Misha llegó al café, se sentó, pidió chocolate caliente y galletas. Se los dieron, tras lo cual consideró que su participación en el evento había concluido y se entretuvo con las galletas, dejando a los adultos charlando. Hablaron durante mucho tiempo, de muchas cosas, no del caso. El caso ya había quedado atrás. De lo que es construir algo de la nada, de lo que es tener miedo durante años y luego dejar de tenerlo. Del hecho de que Misha quiere un perro y ella está... Al parecer tendré que estar de acuerdo. Un perro es algo bueno, dijo Feuerbach. ¿Sabes algo sobre perros? No, pero nunca tuve perro y siempre pensé... Una lástima. Ella lo miró con esa franqueza que la había caracterizado desde la primera noche, desde la cuneta, desde la autopista mojada. Maximilian, dijo en voz baja. Maximilian,
confirmó corrigiendo la formalidad. Maximilian, dijo deteniéndose. Gracias. Es una palabra pequeña para lo que has hecho, pero no tengo otra. No necesitas otro, dijo. En ese momento Misha levantó la cabeza de entre las galletas y miró a Feuerbach con la seriedad de un niño que ha tomado una decisión importante. ¿Volverás?, preguntó. Feuerbach lo miró, luego a Elena. Ella apartaba la mirada, miraba por la ventana, hacia aquel día de marzo primaveral, hacia los primeros charcos en el pavimento. Pero una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. «Iré», dijo Feuerbach. «¿Lo prometes?», preguntó Misha. «Lo prometo», dijo Feuerbach. Misha asintió con la cabeza, con rapidez, como si estuviera marcando una casilla en una lista importante, y volvió a sus galletas. El asunto estaba zanjado. Aquella tarde, Feuerbach condujo de regreso a casa a través del Múnich primaveral, sorteando charcos, los primeros atisbos de calor que aún eran solo una promesa. Pensó en cómo todo había comenzado con una parada en la autopista, un acto reflejo, un simple movimiento del pie sobre el freno, antes de cualquier pensamiento, y que si no se hubiera detenido, todo habría sido diferente. Ahora estaría conduciendo de una reunión a la casa de campo, pensando en proveedores, y en algún lugar del oscuro bosque de noviembre, una mujer con un niño estaría caminando sin rumbo fijo. Se detuvo. Eso fue todo. A veces eso es suficiente, simplemente parar. En casa puso la tetera al fuego, se sentó a la mesa y cogió el libro que llevaba leyendo varios meses. Lo abrió por la página correcta. Esta vez leyó. Simplemente leyó hasta que la tetera silbó. Luego se sirvió una taza y se sentó junto a la ventana con ella. Afuera estaba Múnich, ruidosa, imparable, siempre en movimiento. Sobre la mesita de noche del dormitorio había un pequeño calcetín azul con una raya blanca. No lo había tirado. Simplemente estaba allí. Un recordatorio. No de algo aterrador, de algo correcto.